Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a la quinta edición del 6C Debate. Aquí estamos con nuestro querido Kaczynski, con Bachi y con Brunardo para debatir qué tema el que tenemos hoy, la cultura de la cancelación a raíz de todo lo que viene sucediendo en cuanto a celebridades, en cuanto a temas polémicos, en cuanto a gente que viene siendo cancelada o censurada en cuanto a sus dichos, algunos actuales u otros pasados. ¿Y cómo manejar este tema? Todos se ofenden por algo, todos tenemos una cierta sensibilidad en cuanto a la ofensa. ¿Está bien de caerle a la celebridad o a la persona en cuestión por pensamientos que tuvo en alguna red social hace 10, 15 años? Estas son algunas de las preguntas que nos vamos a plantear hoy. ¿Cómo están, queridos? Marian. Sí, justamente como vos hablabas, yo lo que quería traer hoy a colación, el famoso tema que pegó hace un mes, creo que fue, dos, de los rugbyers, de integrantes de la selección argentina de rugby, con tweets de hace 10 años atrás, con comentarios racistas, homofóbicos, por los cuales la UAR no lo sancionó, los clubes no lo sancionaron, no sé si lo sancionaron con una razón muy leve, creo que lo bajaron de un partido y nada más. ¿Dónde está la VAR, no? ¿Podés juzgarlo por eso? Sí, sin duda es un tema muy polémico, muy sensible, pero bueno, vamos a ir debatiendo. Bruno, ¿cómo estás? Hola Jota, es un placer estar acá por primera vez en el 6C Debates en realidad. Felicitación. Y mirá con qué tema inauguramos, ¿no? Yo la otra vez estaba hablando con mi pareja sobre este tema. También compartirles acá quizás una postura un poco más moderada, quizás un poco más tomada con pinzas, pero una fuerte opinión al fin sobre este tema de la cultura de la cancelación, o como yo lo llamo, y anticipando un poco al debate en cuestión, el prejuzgamiento justificado o injustificado de las personas. Con esta apertura un tanto polémica, yo quiero arrancar con todas. Decirles y preguntarles un poco a todos los participantes, ¿qué opina cada uno sobre la cancelación? Háblenme un poquito más, Joti. Desde ya es un tema que existe. No sé, Bachi, vos primero, hola, ¿cómo estás? Yo creo que la cultura de cancelación va más allá de una determinada cultura en sí. Chocan varias cosas, como por ejemplo que sería la libertad de expresión de las personas, y también tiene mecanismos que son muy, digamos que muy, no sé si decir mesiánicos, rozan, o sea, en un punto lo ven como una especie de herramienta para sanar un daño, pero para ahí ocasiona otro peor. Ahí está el problema. Sí, la cuestión es si la cura es peor que la enfermedad. Para mí sí. Es muy polémico porque ya iniciando, das un buen disparador para el debate. ¿Quién es el que va a estar o quiénes son los encargados de determinar cómo podemos controlar el poder de decir te cancelo por haber dicho tal cosa, tal otra? Desde luego que hay ciertos consensos en cuanto a determinados temas o determinadas posturas que son canceladas por la mayoría de la sociedad, pero en definitiva, cada uno se siente ofendido o se siente atacado por distintas opiniones. No hay una uniformidad. Entonces es algo que en realidad es imposible de controlar de forma objetiva. Y choca muy bien con lo que dijiste, Bachi, la libertad de expresión. ¿Dónde está el límite? No es algo nuevo, siempre la sociedad o la gente se siente ofendida, es algo natural del ser humano, pero con el boom de las redes sociales, con el boom de la exposición, con el boom también de cada vez más figuras que tienen relevancia, ¿no? en nuestras vidas o en los medios, cada vez hay más ejemplos y más casos que están expuestos. En mi parecer, para dar una opinión clara en cuanto a esto, es cuando vos tenés cierta fama, empezás a tener cierto reconocimiento nacional, mundial, y uno se tiene que cuidar más. Esto existe, siempre existió y llegó para quedarse. A ver, ¿está bien, está mal? Ese es otro debate. Por ahí mi opinión particular es, en estos casos, como dijiste de los Pumas, cuando llegas a un nivel de fama, a un determinado nivel de fama, a un determinado nivel de reconocimiento, cuando empezás a vivir de la gente, entonces vos a partir de ahí tenés que tener mucho cuidado y tenés que ser muy políticamente correcto, aunque te acusen de tibio, si no querés tener estas represalias. Y en el caso del rugby, de la gente, de la popularidad, se tiene que cuidar muchísimo, porque en cualquier momento te puede caer un carpetazo de esto, porque eso fue un carpetazo por el no homenaje que le hicieron a Maradona, sin duda. Sí, creo que Joti has hecho una intervención muy interesante. Yo coincido con el que el tema de los rugbyers ya de por sí es
bastante amplio y nos lleva a otro debate que no nos gustaría meternos, por lo menos no en este momento, que es el tema de lo de la cultura del rugby y si efectivamente existe una cultura negativa. Acá hubo una realidad objetiva. La realidad objetiva es que, como bien dijiste, Joti, Matera, Pablo Matera, creo que se llama este muchacho, que es el capitán de la selección de los Pumas de rugby oficial de Argentina. O sea, estamos hablando de una persona que en este momento, por lo menos al momento de emitir estos tweets, no era un jugador de rugby, pero que cuando se viralizaron, sí, efectivamente sí, y estaban en el medio de jugar una copa bastante importante, ¿no? Todo eso trascendió en un contexto difícil, en un contexto de que alguien buscó los tweets de esta persona y bueno, procedió a efectivamente cancelarlo, a criticarlo y a juzgarlo por unos dichos que él dio aproximadamente entre sus 12 y 14 años de edad. Quiero cambiar un poco el análisis y empezar a analizar el hecho objetivo, ¿no es cierto? La cultura de la cancelación es un fenómeno moderno. Partiendo de una base, la cultura de la cancelación es el juzgar los dichos de una persona en redes sociales que no necesariamente hayan sido realizados al momento en el que esto se hace conocido. O sea, es justamente hablar con el diario del lunes. Y ahí hay muchos matices sobre por qué una persona es cancelada. Cuando empezó esto de la cultura de la cancelación, allá por el lejano año 2016. Pero bueno, allá por el lejano 2016, las primeras campañas de cancelación empezaron en los Estados Unidos con el tema de los abusos sexuales en Hollywood. Abusos que por el poder no eran conocidos. Acá tenemos casos locales, casos autóctonos, como podemos decir lamentablemente el de Thelma Fardín, y de muchas otras que han denunciado prácticas un tanto machistas de figuras de la televisión argentina y de las películas argentinas que muchos años después se llegan a conocer y son relatos que, bueno, van desde lo verificable y desde abrimos una causa judicial, o sea que efectivamente generaron un caso positivo, un caso en donde se investigan las cuestiones, y también tenemos fuente Arial 12, hechos de muy poca veracidad, pero que de todas formas generan el mismo mecanismo de cancelación. ¿Y qué es cancelar? Es denunciar un hecho públicamente ante las redes sociales. Entonces, ahí es cuando quiero hacer la pregunta abierta: ¿cuándo es moralmente bueno cancelar a una persona y cuándo moralmente no lo es? Sí, Mariano. No, yo lo que quería, me parece que estoy muy de acuerdo con lo que vos decís, y yo tengo ese debate interno dentro de mí diciendo, ¿cómo juzgás a alguien por algo que dijo hace 10 años sin conocer? O sea, ahora la persona no te va a decir eso, cuando estás en un juego, vos vas a materia, no te va a decir, sí, yo pienso que tú eres una mierda, o que te va a decir, no, yo apoyo a la comunidad LGBTQ. Entonces vos no tenés una verdadera manera de saber cómo piensa la persona, salvo que seas del entorno cercano a la persona, y que tengas los huevos de decir, no, sí, yo soy el mejor amigo de Matera y digo que él sigue pensando así, entonces hay que cancelarlo. Entonces yo creo que es algo que estemos frente a una situación así, es muy difícil jugar. Obviamente que tiene que haber un tipo de sanción, o sea, que la cancelación está bien, me parece que se toma a un nivel de que lo cancelaban, lo putean en redes sociales, lo bardean, pero ¿qué sabe si el tipo piensa así? Ojo, hay gente que no cambia el pensamiento de acá a 10 años. Hay gente que es muy caprichosa, o dice, no, yo pienso esto así porque para mí la cosa es así y no me puedo cambiar. Pero bueno, también yo creo que todo esto vino a colación y se hizo más fuerte por todo el quilombo que hubo de los Rivals en el verano pasado. Por el famoso asesinato, creo que es este mismo de Fernando que decía vos. De Fernando Báez Sosa. O sea, todo esto además explota y trae consigo un año en que la UAR hizo todo mal, ¿entendés? O sea, porque tuviste un quilombo grande y como que ya quedó la idea impregnada. Es lo que soy que en la sociedad ahora hay una división, como bien decimos, muy grande de decir de que el rugby es una porquería, de que forma violentos, de que pasó con lo ahora con el verano, ahora salen los tweets de los tiempos estos, entonces como que todo reafirma esta teoría de que los rugbyers son todo gente que busca la violencia y que comete esto así. Y la gente que de verdad practica el deporte y te dice, para. No, hay un grupo que puede ser así, pero está también el tema de que esto encasilla a todo el mundo igual. Y no funciona así. Marian, te hago una consulta, te hago una duda y después pasamos a Bachi. Sí. Dejando de lado un poco el tema de los Rivers, pero metiéndonos en tema. Hablando un poco de la cultura de la cancelación. A Matera y a los muchachos lo cancelaron por un dicho que dijo hace 10 años atrás. O sea, hay que analizar la gravedad de por qué se lo cancela a una persona, ¿no es cierto? Para mí no puedes juzgar a una persona por los dichos de hace 10 años. Más a un famoso, porque vos no sabés cómo piensa el tipo.
hay que analizarlo desde muchos puntos de vista, es muy complicado. Nos estamos yendo, me parece. O sea, Nos no, estamos yendo, mucho. sí. tampoco quiero que nos quedemos tanto en el ejemplo disparador, perdamos lo global. No, pero yo lo pongo también con el ejemplo de James Gunn, director de Guardianes de la Galaxia 1, 2 y la 3 que va a salir, no sé cuándo va a salir. Que fíjate cómo salieron todos los actores que son del círculo cercano del tipo y los salieron a bancar a muerte, ¿entendés? Sí, a ver, y también postear una cosa en una red social. Además, pero perdón, una cosa más. Y además, banco lo que decían, lo que decía vos, Joti, en un principio. Papi, sos un tipo famoso. Un sábado, un salpedo, agarrar tus redes sociales, borrar todo. Claro, pero a ver, voy a ir por partes. En el caso de Pablo Matera, hay algo que choca mucho que es la libertad de expresión. Ponele que el rap, Pablo Matera opine igual, de la misma forma que hace 10 años. Yo no lo veo como causal para decir no podés jugar más en la selección argentina. Como en el fútbol que dicen no al racismo, y vos tenés un futbolista que hace comentarios racistas y va en contra del ideal que querés formar. Pero hay sanciones y sanciones, son cosas bastante distintas. Aparte, algo de 10 años, un montón de tiempo. Una incluso, por eso yo cuando dijo Bruno que es posible que la cultura de cancelación sea anterior a las redes sociales, sí, es verdad. Porque la cultura de la cancelación tiene algo que tiene gran parte del bullying. Se masifica todo, se viraliza todo, un error de una persona que comenta ahí un dicho erróneo, después esa persona es acosada por todos lados. Es una práctica de bullying. Siempre existen microbullying, de los cuales nunca nos enteramos porque es parte del día a día y es parte de la sociedad. Ahora, en esto de la cultura de la cancelación, tenés muchísimos casos de celebridades y de gente que ni siquiera tiene que ser de tweets o de cosas de hace 10 años, de hechos actuales por los cuales la gente le da de espalda o ataca a determinada figura o vienen unos organismos que vienen con, vaya a saber uno qué moral, a aplicar sanciones a una persona por X cosa y lo cancelan por eso, enhebrando justamente las banderas de antirracismo, antidiscriminación. Se me viene Igual, muy fácil a la mente, espera, se me viene muy fácil a la mente el caso de Cavani en el Manchester United. Por decirle gracias negrito a un amigo de él, la liga inglesa lo sancionó con 3 partidos y una multa. A ese grado, y es un grado de caradurismo importante, debo decir, una desproporción y un desentendimiento de lo que es no solo la cultura del jugador, sino ¿por qué? O sea, ¿cómo, si eso no es racismo? ¿O quiénes son ustedes para determinar qué es racismo y qué no es racismo? ¿Quién puede determinar cancelamos esto, cancelamos lo otro y esto no? iba a ir con otro. Bachi, fíjate una cosa No, igual, fíjate una cosa porque hay algo que vos dijiste que es muy importante. Bueno, todos hablaron acá un poco de la cultura de la cancelación anterior, que no solamente estamos hablando del bullying en el colegio, ¿no? Cuando, por ejemplo, le hacían un ostracismo a un nene, recordemos que en la época previa a las redes sociales, cuando ya marcaban a un pibe, ese pibe se lo separaba del resto de los pibes y se iba pasando un rumor de boca en boca sobre cuestiones o aspectos negativos de ese pibe para justamente alienarlo y discriminarlo y que todos hagan divulgar rumores de esa persona, ¿no es cierto? Sí. Y eso pasa de la gente, o sea, pasa no solo, perdón, no pasa solo en el colegio, te puede pasar en un ámbito laboral, te puede pasar en un grupo de amigos. ¿Por qué es tan común y por qué es tan fuerte esto de la cancelación? Porque está dentro de cada uno, está dentro de cada uno. Lo que pasa es que es la colectivización de algo que está en todos nosotros. Es un poder que no puedes controlar porque nadie tiene, o sea, salvo que sea una cosa dictatorial, que digas, esta persona va a ser la que va a determinar esto, y qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, no tenés forma, porque después cada persona, como individuo, se siente ofendida por distintas razones. Hay un colectivo y hay ciertos parámetros que pueden ser más o menos objetivos. Sí, pero son más o menos. No vas a tener un grado de exactitud. Entonces, nada, me parece que para ir redondeando la idea, y que para que cada uno de nosotros vaya haciendo un cierre, eh, soy un tipo que está mayormente en contra de la cultura de la cancelación. Ahora, ¿existe? Existe y va a seguir existiendo porque es inherente al ser humano y como es inherente a cada uno de nosotros,
se va a replicar y se va a seguir replicando en la sociedad. Que hay que dejar ser y después estará en cada uno de nosotros que consumimos. Si no nos gusta tal actor, tal actriz o tal figura del espectáculo, tal figura del deporte, tal figura, no la vemos, no la consumimos, no la vamos a ver al teatro, a la cancha o a lo que sea. Porque si no... Yo además quería agregar lo que decía Joti, que hay que dejar ser, y hay que, si vas a aplicar la cultura de cancelación, hay que tener una vara para medirla. El actor Hartley Radaway, yo lo llamaba el tipo, que hacía del hombre elástico, del Elongated Man, también le encontraron tweets viejos, fuertes, y lo rajaron de la serie. Y ese tipo muy probablemente no puede trabajar más en Hollywood. A este tipo lo rajan y a James Gunn, no. O sea, hay como una vara que vos decís, porque lo salieron a defender. Dijeron, mirá, el tipo era bueno, pero metió esto y entendemos que es en un mundo de hoy, pero me parece que es un extremo u otro, no hay un gris. Creo que debe haber un medidor o un gris para decir, bueno, si esto pasa, esto. Si pasa esto, esto. Pero bueno, eso ya va por otro carril. Bueno, mi cierre es eso, que para mí tiene que haber una vara para decir, medir de cómo va a ser esta cancelación, porque no puedes cancelar a todos por igual. Y por lo mismo, eso es mi cierre. Yo creo que la herramienta de la cancelación son una banalización, el fin original de la cancelación. Que el fin original de la cancelación, nunca fue el de terminar directamente con la carrera de una persona, sino fue justamente viralizar un hecho potencialmente delictivo que antes no se podía probar, potenciales abusadores, y el caso tuvo una consecuencia favorable, que es la investigación de los supuestos delitos y el accionar de la justicia, que de otra forma nunca lo hubieran podido probar. Esa es mi opinión. No podemos ponernos en una postura tan tajante de decir, bueno, a partir de ahora las cancelaciones son moralmente reprensibles, son moralmente tan mal, no deberían hacerse, porque las cancelaciones en sí también no hay que ignorar que han llevado efectos positivos y han generado un cambio positivo, creo yo, en la sociedad. Yo creo que hay que dividir que cancelaciones generan efectos positivos y efectos negativos. Yo creo que es un tema muy complejo, pero yo creo que la solución radica en cuándo se puede usar de buena fe y cuándo no se puede usar de buena fe. Una cosa es cancelar a alguien porque no estás de acuerdo con cierta ideología, con cierta forma de pensar, con ciertas opiniones, lo cual eso es lo que me parece negativo de la cultura de la cancelación, que la gente o ciertas personas cancelen a alguien porque no están de acuerdo ni cómo piensa, ni por ciertas cosas que hace, pero dentro del marco de la ley. Ahora, y acá estamos hablando de abusos sexuales, de qué sé yo, algún asesinato, algún crimen, alguna estafa, eso después es la justicia la que tiene que hacer justamente intervención, no cancelar a alguien por, qué sé yo, haber cometido alguna infidelidad, por algún pensamiento que pueda tener, qué sé yo, sobre la iglesia, sobre el Estado, alguna postura política. El mayor problema para mí, igual, de la cultura de cancelación es que se retrata de, por ahí, tiene efectos positivos, pero ¿qué pasa si los efectos negativos son demasiado negativos? Es justamente ahí hay un problema en los planteos. Creo que eso es muy buen material para un futuro debate, mi querido Bachi. Porque hay material histórico aparte de eso. La verdad ha sido un muy lindo debate de la cultura de la cancelación. Esperemos que vengan mucho más. Desde ya, Marian, Bruno y Bachi, por toda esta participación. Y bueno, cerramos acá por el momento. Señores y señores, esto fue un nuevo Cats. Uncovered. Show. Muchas gracias, gente. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo debate. Chau, chicos. Think, you think.